El tema del día de hoy se titula La palabra de Dios en el corazón. Y para esto vamos a iniciar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Entonces, primeramente, dice que debe nacer de nuestro corazón y de nuestra voluntad obedecer a Dios, obedecer con lo que Él nos ordena. Y para nosotros conocer qué nos demanda el Señor, es importante tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Pues dice que cuando nosotros la tenemos en nuestros corazones, en cualquier momento que la necesitemos, podemos echar mano de ella. Y vamos a ir ahora a Deuteronomio capítulo 11. Versículo 18. Deuteronomio 11, 18. Dice así: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Entonces dice, ¿verdad?, que primeramente debemos tener esa voluntad, ese compromiso con el Señor de cumplir y obedecer lo que Él nos pide, sus mandamientos. Y dice que sus palabras las atemos en nuestras manos y las llevemos en nuestra frente. ¿Qué quiere decir? Que yo esté dispuesto y reconozca qué me pide el Señor para que yo no lo olvide. Pues si yo no sé qué me dice la palabra, qué me pide el Señor, no la puedo tener presente. Por lo tanto, la palabra de Dios debe estar en mi corazón y yo me debo comprometer a cumplirla. Y dice que no solo eso, sino dice que la debo enseñar a mis hijos, dice que debo de hablar de la palabra del Señor en cualquier conversación. ¿Cuántas veces el Señor nos da la oportunidad, se presenta un amigo o un desconocido y tiene problemas, tiene dificultades? Esa es la oportunidad de hablar de la palabra del Señor, de un Dios que salva, de un Dios que liberta, de un Dios que restaura. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y también dice, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, en cada una de nuestras conversaciones debe estar la palabra del Señor. Debemos aprender también a ser nosotros ejemplos de que la palabra del Señor la estamos cumpliendo. Pues de nada me serviría a mí que la palabra esté en mi boca, pero yo no esté viviendo esa palabra. Es por eso tan importante también tener la palabra tan presente. Y dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces el Señor nos demanda que su palabra, para que la tengamos presente, a lo mejor tenemos un versículo que nos gusta porque nos anima, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconozco que no depende de mi fuerza, sino que depende del Señor. Y en la palabra del Señor hay tantos versículos que nos son útiles en nuestra vida diaria. Incluso la palabra del Señor nos da esa arma para luchar contra el diablo. Entonces, si nosotros no aprendemos a escudriñar su escritura, ¿cómo entonces podremos nosotros luchar contra el enemigo si no conocemos nuestra arma? Dice que la palabra es como una espada, y si nosotros no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo la vamos a utilizar entonces? Y tan importante es, muchas personas dicen, ay, ese solo habla de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra, que de Dios tenemos que hablar de su palabra en todo momento, en toda conversación, pero no solamente con nuestra boca, sino también con nuestras actitudes. Pues cuando yo me he comprometido con el Señor a escuchar su palabra, a tener su palabra presente y a cumplirla, mi vida va a reflejar que yo estoy cumpliendo con esa palabra. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 20.
Dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que te preguntes, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecerlo? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance, a la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y se niega a escuchar, y si te dejas llevar a servir y a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tu descendencia pueda vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, ¿verdad? Nosotros conocemos que el Señor Jesús dijo que los mandamientos se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, no voy a servir a otros dioses, porque si yo amo a Dios, no voy a idolatrar, porque si yo amo a mi amigo, a mi prójimo, no le voy a hacer daño, porque si yo amo a mi prójimo, no voy a mentir, no voy a calumniar y tantas otras cosas más. Por eso es importante aprender a tener la palabra. Incluso el Señor mismo les dice que el mandato no está lejos de ellos, no está arriba en el cielo, ni está al otro lado del mar. Dice que la palabra está tan al alcance de nosotros, está al alcance de nuestra mano y de nuestro corazón. Si yo tengo la palabra de Dios en mi corazón y en mi mano, yo en el momento que la necesite voy a poder echar mano de ella. Pero ¿qué dice? Que yo la debo obedecer. Y el Señor nos dice que nos pone dos caminos. Y como siempre sabemos, solo han existido dos. Y dice que el Señor nos pone el bien y el mal, la bendición y la maldición. La bendición dice si escogemos la palabra de Dios, si la amamos, si la cumplimos firmemente. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Regirme bajo los mandamientos del Señor, no bajo mandamientos humanos, no bajo lo que me diga un hombre, sino bajo lo que Dios me diga. Y cuando yo aprendo a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, entonces voy a poder agradar al Señor con mi manera de vivir. Pero mientras tanto yo puedo decir, Señor, te amo, pero si no estoy cumpliendo con el Señor, le estoy causando tristeza, estoy causando dolor porque le estoy diciendo que no me importan sus leyes, no me importan sus mandatos. Entonces debemos aprender a actuar correctamente delante del Señor. Y dice en el versículo 17, vamos a leer desde el 16. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. El más grande pecado que podemos cometer delante de Dios es la idolatría. Y la idolatría no solamente se refiere a imágenes, sino se refiere a cualquier cosa
Puede ser un trabajo, puede ser una familia, puede ser cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en mi vida, porque el primer lugar solo se lo merece Dios. Entonces cualquier cosa que yo estoy poniendo primero, que yo esté poniendo antes que Dios, ese se convierte en un ídolo. Por eso debemos tener cuidado y aprender a buscar al Señor. Y el Señor es tan bueno que nos dice, ojalá eligieras la vida. El Señor todavía nos recomienda elegir lo bueno, pero muchas veces con nuestras actitudes nosotros nos desviamos del camino, de la trayectoria que Dios traía para nosotros. Si nosotros aprendemos a obedecer al Señor, vamos a lograr ser vencedores. Dicen en el versículo 20, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. ¿Cuál es la clave para nuestra vida? Comprometernos genuinamente con el Señor. ¿A qué? A amarlo, a obedecerlo y a cumplir sus mandamientos, ordenanzas y decretos. Yo no puedo decirle al Señor, yo te amo cuando estoy en desobediencia. Yo no le puedo decir al Señor, yo te amo cuando estoy viviendo en pecado. Porque no es amor sincero, porque una persona que ama trata la mejor manera, se esfuerza de que aquella persona se esté feliz con uno. Ese es amar verdaderamente. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículos 6 al 10. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 10. Dice así. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Entonces dice que nosotros estábamos esclavizados en el pecado, pero gracias al Señor Jesús fuimos liberados de esa esclavitud. Es decir, que yo ya no puedo seguir pecando porque el Señor ya me ha libertado. Y hay pecados de muerte que son gravemente que los cometamos delante del Señor, que si nosotros no le tomamos atención o no ponemos cuidado a su escritura, que son los pecados que más y más se repiten y siempre empiezan casi en el mismo orden, que es adulterio, fornicación, idolatría, hechicería. Esas 4 cosas son las que casi en cada versículo que habla de no hagas esto, aparecen principalmente estos 4 y otros más. Pero si nosotros aprendemos a obedecer al Señor, si nosotros aprendemos a amarlos, no nos va a ser pesado cumplir con su palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo amo no me es una carga. Pero si yo no he aprendido a amar al Señor, entonces obedecerlo me va a ser una carga. Entonces renunciar a ciertas cosas del mundo me va a ser una carga. Pero cuando yo aprendo a amar al Señor porque Él me amó primero, porque Él debe ser el amor de nuestra vida, entonces yo voy a poder ser capaz de renunciar a todo por el Señor Jesús. Y vamos a ir a Job 22:22. Dice así: escuchas las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Entonces nosotros debemos aprender a prestar oído a lo que Dios nos está hablando. Y dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios, es la Biblia, está inspirada por Dios mismo. ¿Y cuál es la palabra del Señor más acertada? Es la escritura, es la profecía más acertada. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
Entonces, ¿cómo reconozco yo si estoy caminando bien o no delante del Señor? Escudriñando su palabra. Si yo no abro la Biblia, no voy a conocer nunca si lo que yo estoy haciendo es correcto. Por eso dice que para que nosotros podamos comprender y corregir nuestra vida, es importante escudriñar la Escritura. Y dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Muchas veces solemos actuar mal. En cierta ocasión, yo antes, ¿verdad?, de conocer así la Escritura, muchas veces usaba la palabra del Señor para debatir. Y la palabra del Señor dice que no usemos la palabra para contender o para nuestros deseos. ¿Y cómo es que uno la usa para debatir? Cuando una persona está en contienda con uno y esa persona empieza a pelear, entonces esa persona no va a prestar oído a la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos debatiendo y no le estamos predicando. No es lo mismo debatir que predicar, y es ahí la diferencia. Y muchas ocasiones esto se presenta en Facebook, ¿verdad? Cuando aparece un comentario y se empieza a decir, no, que esto no es así, que esto sí es así. Es ahí cuando empezamos a debatir, es ahí cuando empezamos a contender. ¿Y cómo nosotros aprendemos a corregir estas cosas? Cuando escudriñamos la Escritura. Por eso cada día nosotros debemos ir mejorando. ¿Por qué? Porque cada día nosotros tenemos que ir leyendo la Escritura y el Señor nos va revelando su palabra y nos hace entender, mira, lo que hacías aquí no era correcto, mira lo que dice aquí. Y entonces así nosotros vamos aprendiendo a actuar correctamente. Pero si yo no escudriño su palabra, si no está en mi corazón, nunca voy a producir ese cambio que el Señor espera de mí. Dice que nosotros cada día debemos ir cambiando hasta llegar a la estatura de Cristo. Vamos a ir ahora a Job, capítulo 23, versículo 12. Dice así: no me he apartado de sus mandamientos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Entonces dice, ¿verdad?, que nosotros debemos aprender a amar la palabra del Señor más que la comida diaria. ¿Cuántas veces nosotros podemos comer en el día? ¿O cuántos días nosotros pasamos sin comer? No podemos aguantar días sin comer. Y es por eso que tampoco nuestro espíritu puede aguantar días sin comer. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra. No, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra viva que sale de la boca de Jehová. Y esto fue después de haber hecho sus días de ayuno que el diablo vino y lo tentó. Entonces, qué importante es alimentar nuestro espíritu, porque si no lo alimentamos vamos a estar debilitados. Ahora vamos a ir a Proverbios 2:6. Escudriñar la palabra nos da sabiduría. Hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. La sabiduría humana de nada sirve porque dice que el Señor mismo en nuestra propia astucia, cuando nos creemos más sabios, más astutos que Dios, nos hace caer en esta misma astucia. Entonces vamos a ir a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice así: pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Entonces, ¿de quién proviene el saber y el entendimiento? Del Señor. Si yo quiero conocer su palabra, si yo quiero entenderla, debo pedir a Dios que me la revele. Porque ¿quién mejor que Dios para revelarme su palabra como Él quiere? Ahora vamos a ir a Santiago 1:5. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Entonces dice que Dios nos da abundantemente y sin reproche. Si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a dar sabiduría para comprender su palabra, para saber cómo actuar frente a cada situación. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 1:24. Dice así: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría. Entonces, por medio de Jesucristo nosotros también alcanzamos esa sabiduría, porque Dios, por medio de Jesús, nos ha hecho salvos. Y mediante esa salvación dice que se nos ha quitado el velo que nos impedía ver claramente las obras de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 7. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así: amados hermanos, la primera vez que los visité
No me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con otros creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernadores de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Entonces dice, ¿verdad?, que muchas veces debemos confiar nosotros, no debemos confiar nosotros en nuestra propia sabiduría. Dice que nosotros debemos confiar en el poder de Dios. Yo no me debo creer superiores a otros, ni tampoco debo presumir. Incluso Pablo dice, ¿verdad?, que él se acercaba a estas personas no con palabras de sabiduría o que fueran difíciles de comprender, sino con sencillez. Pero dice que también cuando eran más maduros otros creyentes, se les presentaba a ellos con sabiduría. Pero dice, no con sabiduría humana ni de gobernantes, sino con la sabiduría de Dios. ¿Con qué sabiduría estamos viviendo nosotros? ¿Con la que proviene de Dios o con la del mundo? Debemos entender nosotros que la sabiduría humana siempre nos va a llevar a la perdición, mas la sabiduría divina nos va a llevar por el camino correcto porque nos va a guiar a toda buena obra. Ahora vamos a ver el propósito de la palabra y para esto vamos a ir al Salmo 119, versículo 11. Dice así, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Para qué debemos nosotros guardar la palabra del Señor? Para no pecar contra el Señor. Muchas veces, inconscientemente, sin saberlo, pecamos contra el Señor. Y otras veces, conscientemente, se peca contra el Señor. Es por eso importante aprender a escudriñar su escritura. Incluso el Señor dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento de qué? De su palabra. Porque si nosotros aprendemos a escudriñar su escritura, entonces vamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y dentro del Salmo 119 hay unos versículos que me gustan mucho y está del versículo 33 al 40. Creo que del Salmo 119 son mis versículos favoritos porque dice, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. ¿Qué tan enamorados estamos nosotros del Señor? ¿Qué tanto amamos la palabra del Señor? David se había enamorado tanto del Señor y de su palabra que no quería fallarle y por eso le hace al Señor esta oración, que le enseñara sus decretos, que la guardara en su corazón, que le hiciera entender los caminos, los preceptos, las ordenanzas del Señor. Así nosotros, en el versículo 36 dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Entonces dice que nosotros debemos aprender a pedir sabiamente. ¿Y cómo aprendemos a pedir sabiamente? Escudriñando su escritura. Muchas veces dice que nosotros no sabemos cómo hablarle correctamente a Dios, pero el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros clama a Dios con gemidos indecibles. Eso está en Romanos 8.
Entonces, ¿cómo sabemos nosotros actuar correctamente? Mediante su palabra. También dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Conforme a tu palabra. Entonces nosotros debemos aprender a actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nuestra luz, ¿verdad? Es el Señor Jesús, que también es la palabra misma, porque en Juan 1 dice, en el principio era Dios, y el verbo con Dios, y el verbo estaba Dios, y el verbo era Dios. Y dice que el verbo se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? Señor Jesús. La palabra se hizo carne en hombre. El Señor Jesús por eso dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cumplimos mal la ley porque la queremos hacer a nuestro favor, porque queremos hacerla a nuestra conveniencia, porque esto es muy fuerte, porque esto es muy pesado para mí, la acomodo a como más me guste, la acomodo a como más se me facilite, y eso no es lo que debemos hacer. Es por eso que el Señor Jesús vino a esta tierra y nos enseñó, nos dio un ejemplo de cómo debemos actuar. Vamos a ir a Colosenses 3:16. Dice así, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces dice que unos a otros nos debemos enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor revela su palabra a distintas personas conforme Él quiere. Es por eso que a lo mejor el Señor le revela la palabra a una persona de una manera, a otra de otra, o lo que yo no entendía lo entiende esta persona, o lo que aquella persona no lo entendía lo entiendo yo. Es por eso que nos debemos enseñar unos a otros, porque el Señor a todos nos enseña diferente, conforme a sus propios dones. El Señor dice que reparte dones como Él quiere. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice así, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Entonces dice, ¿verdad?, que la palabra del Señor tiene que ser enseñada, como la palabra misma lo es. Entonces dice que esta iglesia de Tesalónica recibió la palabra del Señor no como quien venía de humanos, sino del Señor, porque así proviene la palabra. Entonces quien predica la palabra del Señor no es un mensaje el que está hablando, sino el mensaje de Dios. Y también debemos aprender a escudriñar las escrituras para que no seamos engañados, porque no todo el que abre una Biblia quiere decir que verdaderamente esté predicando la palabra del Señor, porque sabemos que hay falsos maestros, falsos profetas y aún falsos cristos. Y todo esto engaña cuando no conocemos la escritura. También dice, ¿verdad?, que a causa de la escritura vamos a padecer persecución. Tal como esta iglesia, tal como estos hermanos dice que padecieron persecución, así nosotros también, por nuestra propia familia, por nuestro propio pueblo, vamos a sufrir persecución, pero no somos mayores que nuestro Maestro. Incluso el Señor Jesús pasó persecución, nosotros también la pasaremos. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para pasar esa persecución? Es por eso importante tener la palabra del Señor en nuestro corazón, porque la palabra del Señor nos va a fortalecer en ese momento de tribulación, en ese momento de prueba.
Un ejemplo tan hermoso dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y dice que ellos no se estaban quejando, ellos no estaban diciendo, ay Señor, si yo te estaba predicando, ¿por qué estoy aquí? O no le estaban alegando al Señor. No, dice que eran como las 12, 1 de la mañana y ellos estaban alabando al Señor, lo estaban glorificando. ¿Cuántas veces nosotros en medio de la tribulación, en medio del proceso, en medio de la prueba, podemos dar gloria a Dios? Que es lo que Dios quiere de nosotros. Y dice que mientras Pablo y Silas alababan al Señor, hubo un gran terremoto en esa misma hora, que todas las rejas de los presos y las manijas que tenían de la cárcel fueron abiertos y fueron libres. Entonces el Señor nos puede libertar, pero quiere que aprendamos a darle gracias en toda circunstancia. Quiere que aprendamos a ser guerreros, quiere que aprendamos a ser soldados de Jesucristo, que podamos batallar, que podamos militar correctamente y no darnos por vencidos al minúsculo problema, a la minúscula tentación, sino que aprendamos a ser fuertes en el Señor. ¿Y cómo logramos ser fuertes en el Señor? Teniendo su palabra en nuestro corazón. Y vamos a terminar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice así: les he escrito, vamos a leer desde el 12. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio del mundo. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Entonces dice que los que tenemos la palabra del Señor, los que podemos echar manos de ella, los que la escudriñamos, los que aceptamos ese mensaje, hemos ganado la batalla. ¿Cuál batalla? Contra el maligno, porque el enemigo pone tentaciones, pone deleites de la carne, pone placeres a la vista, al oído. Entonces cualquier cosa que nos aleje del Señor viene por el enemigo. Es por eso importante escudriñar la Escritura para saber cuáles son las artimañas del enemigo, cuáles son sus planes, sus intenciones, no son de bien. Dice que Él es el padre de la mentira y ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces nosotros hemos sido liberados por medio del Señor Jesús, gracias a Él y a su sacrificio. Entonces nosotros debemos seguir en esta libertad. Y la libertad no quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera, sino que el Señor me ha libertado de la esclavitud del pecado y soy libre para levantar mis manos y glorificarle. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que Dios nos ayude cada día más y esa palabra esté tan al alcance de nosotros, en nuestra mano, en nuestro corazón, que cada día nosotros podamos ser testigos de la palabra del Señor que se hace rema en nuestras vidas, que nosotros podamos ser ese ejemplo de la palabra del Señor, que la estamos viviendo, que no somos solamente oidores, sino también hacedores de su palabra, y que en cada conversación que tengamos nosotros podamos hablar de Dios. Siempre hay una oportunidad. A lo mejor no te has dado cuenta que tu amigo, que tu vecino, que tu hermano, que tu primo necesita una palabra del Señor, que el Señor te ha dado esa oportunidad, no la desaproveches. Aprendamos nosotros a ser embajadores del Señor. Que Dios te bendiga.